buenos días los hermanos del Zoom. Podemos buscar Efesios 2, versículo 1 y 2. El domingo pasado, Mario nos habló del compromiso, de la importancia de comprometernos con el Señor, de la importancia de esforzarnos también en el Señor. El jueves, Gerardo hizo una exposición brillante con respecto a los procesos que Dios tiene sobre la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Sobre cada uno de nuestras vidas. Y yo, continuando con esta línea, quiero alentarlos a que pongamos todo en manos del Señor, que nos esforcemos en el Señor, que aceptemos sus procesos y que nos metamos de lleno en la obra de Dios y que pongamos todo lo que tenemos delante de sus manos. Efesios 2, versículos 1 y 2, dice: en cuanto a ustedes, les dice el apóstol Pablo a los efesios, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que actúa en los hijos de desobediencia. La corriente de este mundo es una de las tantas frases y expresiones evangélicas que tenemos, ¿no? Pero ¿qué es realmente la corriente de este mundo? Un error muy común es pensar que la corriente de este mundo es algo que viene, te arrastra, te lleva, es como un río caudaloso. No, no es así. La corriente de este mundo es toda aquella línea de pensamientos, costumbres, filosofías y hasta culturas que nos alejan de la voluntad de Dios para nuestras vidas, que nos alejan de la voluntad de Dios para la humanidad. Cualquier moda que vaya en contra de los preceptos que tiene Dios, podemos llegar a considerarla la corriente de este mundo. ¿Qué es lo que la hace tan peligrosa a la corriente de este mundo? Y tenemos que estar muy atentos. Primero, que no es un río caudaloso, ¿no? Usando esta analogía, no se trata de algo que viene y te arrastra, sino que es una corriente suave. Porque en un río caudaloso uno no se mete. Pero si ese río es suave y uno dice, yo esto lo puedo manejar, me va a arrastrar un poquito, pero puedo nadar de vuelta a la orilla, uno se mete con confianza. El peligro de esto es justamente que no nos damos cuenta y nos va llevando de a poquito. Un indicador de esto, cuando comenzamos a relativizar la palabra de Dios. Me ha pasado de charlar con algún hermano, tratar de aconsejarlo y que me dicen, sí, pero no es tan así. Sonaste, te arrastró. Cuando empezamos a relativizar la palabra del Señor, el Señor es tajante en algunas cosas, no sé. Dice que no hay que robar. O sea, nadie va a ir a robar un banco, ¿no? De los que estamos acá, pero si yo me traigo algo de mi trabajo y no lo pido, no lo estoy robando. Carlos, no es tan así, sonaste. La palabra es clara, no hay que robar. Esta es una de las primeras cosas que le hace peligrosa la corriente de este mundo. La segunda cosa que la hace más peligrosa aún es la capacidad que tiene de adaptarse a los contextos sociales, culturales, políticos, económicos, regionales. Es terriblemente peligrosa, porque la corriente de este mundo que tenemos hoy nosotros no es la misma que hay en China, porque China tiene otro contexto. El diablo se encarga de llevar a los chinos lejos de la palabra de Dios, lejos de sus preceptos, de una forma diferente a la nuestra, y es diferente para los franceses, para los canadienses, para los peruanos, para los bolivianos y para el país que se les ocurra. Esto es lo que le hace realmente peligrosa. Nos toca vivir en un contexto, ¿no? Argentina, 2022. Estamos inmersos en un mapa geopolítico que es latinoamericano. Vivimos en Latinoamérica, con toda nuestra cultura, con todo nuestro bagaje que traemos encima, terriblemente influenciados por los Estados Unidos,
O sea, pertenecemos a una sociedad occidental y como buena sociedad occidental somos una sociedad capitalista. ¿Habrían escuchado esta expresión alguna vez? Somos una sociedad capitalista. El capitalismo, simplificándolo bastante, digamos que es un sistema económico y social donde el fin supremo es tener más. Hay que tener más. Y se prioriza todo lo material por encima de lo humano. Hay que tener más. El fin supremo es tener más, capitalizarse. En la parte social se nos impulsa a ser el mejor. Tenés que ser el mejor. Tenés que ser el número uno. Tenés que estar adelante, al frente de todos. Tenés que avanzar. No te podés quedar. Un famoso corredor de Fórmula 1, múltiple campeón del mundo, un día dijo una frase tristísima. El segundo es el primero de los perdedores. Qué triste forma de ver la vida. Pero eso se nos metió en nosotros. Un ejemplo sencillo, todos nos acordamos de México 86, ¿no? Mundial del 86, el mejor Maradona, campeones del mundo, pero nadie habla del 90. 4 años después fuimos subcampeones, casi con el mismo equipo. Pero estamos tan inmersos en esta mentalidad capitalista que solamente hay lugar para el primero. Desgraciadamente, esta forma de pensar también fomenta el individualismo. Primero sos vos, los demás que se arreglen. Primero vos tenés que salvarte, primero vos tenés que hacer lo que tengas que hacer, los demás, bueno, que se arreglen como puedan. Y se nos insta a cada vez ser más. Los padres les piden a los hijos que saquen cada vez mejores notas. Los que practican deportes tienen que ganar. Miren, hay un muchacho del barrio que se crió conmigo. Hicimos jardín de infante, preescolar, primaria y parte de la secundaria juntos. El padre lo presionaba mucho porque tenía que ser el mejor. Un día rindió mal un examen, llegó a la casa, le escribió una carta al padre donde se disculpaba por no haber sido el hijo que él quería que fuera y se pegó un tiro. Adrián tenía 17 años. Papá, mamá, cuidado. Una cosa es alentar a tus hijos a que avancen en sus estudios, en la vida, y otra cosa es presionarlos de tal manera de llevarlo a un extremo. Ojo, tengamos cuidado. Tristemente la corriente de este mundo se metió en la iglesia. Perdón que sea tan poco simpático con lo que voy a decir, pero es lo que pasa. Algunos buscan reconocimiento, buscan lugares, quieren que se los nombre, les gusta dar órdenes. Nada más antibíblico que eso. Marcos de Vidal nos recuerda en una de sus canciones que el que sirve a los demás es el mayor y que el sermón del monte aún está en vigor. Lean el sermón del monte, lean Mateo 5 al capítulo 7. Las enseñanzas de Jesús es su más pura expresión. Pero más allá de esta mentalidad capitalista en la que desgraciadamente estamos viviendo y que desgraciadamente nos atraviesa, ¿no? Nos permea y nos lleva sin darnos cuenta a vivir así, porque es el entorno, es la corriente de este mundo a la que nos toca vivir. Pero ¿qué es lo que realmente nos tiene que interesar? Es la opinión de Jesús, es la opinión de Dios. ¿Cómo ve Dios las cosas? Yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 24, versículo 14, y dejemos que Jesús nos explique con una de sus parábolas. Yo les voy a leer la versión Biblia de las Américas y después les voy a explicar por qué elegí esta versión. Dice así, a partir del versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes.
A uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos, enseguida fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos, ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos. Mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos. Mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero el Señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenle el talento y désenlo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, y allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Por qué elegí la Biblia de las Américas? Dependiendo de la Biblia que ustedes lean, en esta parábola, acá utiliza la palabra talento, y en otras versiones pueden llegar a aparecer como 1000 monedas de plata, 2000 monedas de plata y 5000 monedas de plata. La realidad es que la palabra talento, antes de que significara algún tipo de habilidad en particular, era una unidad de medida monetaria griega que era la que funcionaba en el Imperio Romano. Un talento equivalía a 10.000 denarios. Sabemos por la parábola de los obreros de la viña de Mateo 20 que un denario era el salario de un día de trabajo de un jornalero. Acompáñenme en las cuentas. Vamos a hacer números redondos. Supongamos que un jornalero llegara a trabajar 300 días en el año, ganaría 300 denarios. O sea, para ganar un talento tendría que trabajar 33 años. Una vida de laburo. Tengan en cuenta que en ese entonces la expectativa de vida que había en esa época era unos 50 años, no más de eso. O sea, 33 años de trabajo. Y la parábola cuenta que le entregó a uno 33 años de trabajo. Al que le dio 2 talentos son 66 años de trabajo. Y al que le dio 5 talentos son 185 años de trabajo. Casi 2 siglos. Estamos hablando de mucha plata, ¿no? Ahora, esto lo que significa es que Dios no te dio ni a vos ni a mí un talento de 100 pesos y una habilidad de 500 pesos. El Señor hizo una inversión millonaria y hasta multimillonaria en algunos casos en cada una de nuestras vidas. No había pensado nunca de esa manera. Tenemos un valor de mercado muy, pero muy, muy alto. Porque Dios, si hay algo que hace es que no mezquina la humanidad. Ahora, tampoco los da al azar. El versículo 15 dice:
que le dio los talentos a cada uno según sus capacidades. Nadie tiene los talentos que cada uno de ustedes tiene, y Dios da habilidades únicas conforme a las asignaciones, a la voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Versículo 16. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos, y asimismo el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Estos 2 no perdieron tiempo. Se asesoraron, se fijaron, vieron dónde poder colocar el dinero, qué tipo de inversión hacer, no sé. Habrán comprado alguna revista de negocio, no sé lo que habrán hecho en esa época, pero lo que sí hicieron fueron y se arriesgaron. Corrieron un riesgo alto, porque en el mundo de los negocios, se le dice a alguien que se fundió un par de veces, el fracaso está a la puerta, está ahí en la puerta. Lo tenemos ahí enseguida. En ningún momento dice que estos 2 hombres se metieron de lleno y les fue recontra bien. Se la jugaron. Les pudo haber salido bien, como les pudo haber salido mal. Nadie les daba seguridad. Pero sin embargo dice que la parábola, que el que recibió 5 ganó otros 5, el que recibió 2 ganó otros 2. Ahora, con nuestra mentalidad capitalista, ¿qué hubiéramos hecho? Hubiésemos recibido al que viene con los 10 talentos y le hubiésemos hecho una fiesta, una cena agasajo en conmemoración al inversor del año, una placa, fotos. Pero Dios no marca esto. Le dice, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahora, no nos gustaría que nos pase esto. No digo ganar los 10 talentos, sino que el Dios, el Rey del universo, te diga, bien, buen siervo y fiel, bien, lo hiciste bien. Tal vez tus padres nunca tuvieron una palabra de reconocimiento o tus maestros nunca te dijeron que eras un buen alumno. Pero si vos pones tus talentos, tus capacidades en manos del Señor, el Señor te los va a reconocer. Que Dios te llame bueno, me parece importante, ¿no? Porque solamente Él puede hacer bueno a gente mala y pecadora como nosotros. Es la realidad. Y solamente Él puede hacer al débil fiel, bueno y fiel. Ni bueno ni deslumbrante, ni bueno ni famoso, ni siquiera bueno y trabajador, solo fiel. A los 2 les dijo lo mismo. Diferentes frutos, mismo reconocimiento. ¿Sabes lo que significa esto? Que el evangelista de renombre que llena estadios, tiene programas de televisión y escribe libros, cuando llegue el momento, Dios lo va a reconocer de la misma manera que la persona que sirve la merienda en una horita feliz en un barrio carenciado. Diferentes frutos, mismo reconocimiento. ¿Por qué? Porque Dios no es capitalista. Dios no es capitalista ni juzga su obra conforme a la corriente de este mundo que hoy nos toca vivir. Moraleja, usemos nuestros talentos para Dios. Corramos riesgos. El único error es no arriesgarse a cometer un error, a pesar de que humanamente uno diga, fracasó. Miren, hace unos años atrás nos llamó una familia que tenía perturbaciones espirituales pesadas en la casa, ¿no? Tenían así en diagonal enfrente un templo umbanda y en la casa era un descontrol, mucha opresión demoníaca,
Se escuchaba gente que corría por los techos, ruido de cadenas, bueno, una tarantela, se bailaba el diablo, impresionante. Entonces fuimos con Marcela, oramos por la casa, reprendimos al diablo, y en esa casa empezó a haber paz. Entonces, ¿qué hicimos? Ahí al toque, grupo de hogar. Hablamos con los dueños de casa, estaban recontra contentos, dormían tranquilos como hacía mucho tiempo que no dormían. Comenzamos el grupo de hogar, pero a medida que fueron pasando los meses, es como que esta gente fue perdiendo interés y en un momento nos dijeron que no vayamos más. ¿Qué sé yo? Con Marcela nos retiramos elegantemente. Pero no conforme con esto, al poco tiempo comenzamos otro grupo cerca de ahí, y este sí funcionaba bien porque había empezado a venir gente, venía gente del barrio, y un día teníamos ahí a Gaby Sosa, ahí gran apoyo, y un día llegamos, el horario que íbamos a hacer la reunión, un montón de gente. Digo, ¿qué pasó acá? La hermana dueña de casa había hablado con un grupo de otra congregación para hacer una reunión en el mismo horario, en el mismo momento que estábamos nosotros. Hablamos con la dueña de casa y no nos dio muchas explicaciones. Nos acercamos a hablar con esta gente y le dijimos que, ya, queda feo decir nosotros llegamos primero, pero como diciendo, pero si nosotros hacemos las reuniones acá, no, pero nos llamó la hermana y no estaban dispuestos a irse tampoco. Y hablamos de vuelta con ella y bueno, ella optó, esta gente le había prometido que le iba a arreglar los pisos, los techos, qué sé yo, y decidió quedarse con este grupo. Entonces, ahí con Gaby Sosa, otra vez nos retiramos elegantemente de la casa de la hermana, y a mí me mató. 2 al hilo, 2 fracasos al hilo. Me acuerdo que fui a hablar con Oscar y le digo, no sé qué hice mal. No sé me empecé a replantear mi forma de predicar, de transmitir la palabra. ¿Qué hice mal? ¿Habré dicho algo que no corresponde? El tono. Uno se plantea un montón de cosas y me acuerdo que Oscar me dijo que eso no importaba, que lo que importaba es que yo había estado dispuesto a ir con Marcela y a exponernos al fracaso. Que Dios no me iba a pedir que esos grupos de hogar sean exitosos, tomen nota los coordinadores, sino que lo que Dios me iba a preguntar cuando llegue el momento es, ¿fuiste a donde te mandé? Porque la obra es de Dios, no depende de nosotros, los resultados son de Dios, no dependen de nosotros. Duro, es durísimo, yo les digo la verdad, yo no habíamos empezado ahí con la idea de tener que irnos, pero humanamente uno puede fracasar, pero Dios pide otras cosas porque Dios no es capitalista, Dios no es triunfalista ni exitista y no nos llama a ninguno de nosotros a ser exitosos en lo que hagamos. La iglesia no es triunfalista, la iglesia es triunfante, dice la palabra. Dios mide las cosas de otra forma. Dios nos llama a trabajar en su obra y a no mezquinar, atentos, no mezquinar lo que podemos llegar a dar. Porque este fue el error del tercer siervo. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Uno diría, bueno, se le dio un talento, devolvió un talento, no perdió nada. Pero no se trataba de esto, no se trataba de decir, cuidá esto, tenelo ahí, metelo abajo del colchón y cuando llegue el momento saqué y devolvelo. No pasa por ahí. Cometió el más trágico de los errores, recibió talentos que no usó para beneficiar a su patrón, a su señor. Todo el mundo tiene talentos y en general las escrituras lo confirman y lo demuestran. Muchos descubren
para qué han sido creados. Y pueden tener la suerte de saber dónde emplear su para qué, pero el por qué no sabemos. No lo sé yo, me lo he preguntado miles de veces. Yo no sé por qué Dios puso lo que puso en cada uno de nosotros. Y si no, la explicación es sencilla. ¿Cómo podemos explicar a esas personas? Todos conocemos a alguien que puede arreglar cualquier cosa. Mira una máquina, un circuito electrónico, lo que sea, sabe cómo funciona y es capaz de arreglarlo. ¿Conocen gente con esa habilidad? Yo conozco gente con esa habilidad. Los que tienen carisma con los chicos. Llegan a un lugar donde hay un montón de pibes, no los conocen, es la primera vez que lo ves y a los 10 minutos lo ves rodeado de pibes, charlando, jugando. Los que pueden enseñar sin haber estudiado pedagogía o didáctica. Hay gente que tiene una capacidad de explicarte las cosas increíble y no estudió, pero ¿cómo funciona eso? Los que pueden administrar el dinero de forma eficiente. No está entre mis talentos. Gracias a Dios está Marcela. Pero es un talento. Los que pueden tocar varios instrumentos y comprenden la complejidad de la música y son capaces de cantar y no es que tuvieron 10 años en un conservatorio, pero agarran un instrumento y tocan. Los que dan consejos sabios. Hay gente que es sabia, que vos le preguntás y te da el consejo sabio. ¿De dónde sacaron eso? Los que pueden con facilidad aprender varios idiomas. Estaba leyendo sobre la vida de Benjamin Franklin. 7 idiomas hablaba. Y no tenía educación formal. Los políglotas tienen esa habilidad. Algunos apenas hablan un poquito castellano y otros hablan 4 o 5 idiomas. Los que tienen habilidades manuales. Yo no sé recortar con la tijera. Un día quise ayudar a Marcela y me dijo, dejá, haceme mate. No sé recortar con la tijera. No está entre mis habilidades. Los que pueden dibujar y pintar con facilidad. No estudiaron, no hicieron curso, pero agarran un pedazo de papel, un lápiz y hacen unas cosas. ¿De dónde viene eso? Dios puso talentos en cada uno de nosotros. Les vuelvo a repetir. ¿Por qué los dio de la forma en la que dio? No tengo la más pálida idea. El día que lleguen a la presencia del Señor, pregúntenle a Él, yo no la puedo responder. La diferencia está en qué usamos nuestros talentos. Si los ponemos al servicio de Dios o los usamos para un beneficio propio. Ejemplos hay de sobra. Porque esto es parte de lo que hace el pecado. El pecado, en su esencia más inconsciente, lo que hace es confiscar los dones en el nombre de la ganancia personal. Carl Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, entre un montón de libros más, él escribió lo siguiente, presten atención. El pecado, dice, es la distorsión de una energía alentada en nosotros. Un talento, un don. Energía que de no ser así distorsionada por el pecado, habría florecido en uno de esos actos santos, de los cuales son descripciones igualmente acertadas. Dios lo ha hecho y yo lo he hecho. Son las dos acertadas. Dios lo ha hecho y yo lo he hecho. O sea, depende cómo lo tomes. ¿Usas tu talento para Dios? ¿Usas tu talento como ganancia personal? Y continúa escribiendo, envenenamos, al apropiarnos de lo que es de Dios, envenenamos el vino según Él lo sirve en nosotros. Asesinamos las melodías que Él desearía tocar, tañéndonos como su instrumento. El autorretrato que Él pintaría, lo convertimos en caricatura. De aquí que todo pecado, además de cualquier otra cosa, sea un sacrilegio. Cuando tu talento no está al servicio de Dios, el pecado lo distorsiona y termina siendo algo grotesco o triste. Es importante conocer nuestros talentos dados por Dios
es muy importante. Y también es muy importante reconocer los talentos que no tenemos. Porque cuando no tenemos un talento y nos encaprichamos en hacer algo para lo que no estamos capacitados, molestamos, metemos la pata. Le voy a confesar un pecado. Hace unos 30 años atrás hacíamos una obra musical que se llamaba El Testigo. Hermoso era hacerlo. Se presentaba la vida de Jesús a través de canciones y representaciones, y era la vida de Jesús desde la óptica del apóstol Pedro. Rubén Alday era el director del coro y era quien representaba a Pedro, y los demás del coro acompañábamos. Y había una hermana que cantaba regular, tirando a mal, ¿no? Pero bueno, hay un fenómeno que se da, perdón por la maldad, hay un fenómeno que se da cuando uno canta en un coro, y es que las voces se fusionan, se amalgaman. Entonces uno no se da cuenta que tiene una voz melodiosa y quien cacarea como una gallina. Lo importante es afinar. Esta hermana, yo tengo el mismo problema que tiene Bauti Arce, ¿no? Tengo los oídos hipersensibles. O sea, cuando hay mucha contaminación auditiva, mucho bullicio, me aturdo muy, muy rápido, ¿no? Cuando entro a un lugar donde hay un montón de gente hablando, bueno. Y otra cosa que me pasa es que ciertos tonos, especialmente los agudos, hacen que los oídos me zumben, y después que me zumban un ratito me empiezan a doler. Esta hermana tenía esta capacidad de hacerme zumbar los oídos. Vos no estabas en el testigo, María Luisa. Aparte, yo siempre lo digo, María Luisa, vos tenés voz de directora de escuela. Yo me acuerdo de la directora que yo tenía en la primaria, y escucho hablar a María Luisa y escucho a Chela, la directora que yo tenía en la primaria. Pero bueno, entonces nosotros teníamos el coro acá, y con Rubén habíamos hecho unas gradas, ¿no? En 3 niveles. Entonces en el primer nivel acá abajo estaban las sopranos y las contraltos. Cada cual tenía su ubicación. Esta hermana se ubicaba acá. Yo, como cantaba tenor y barítono, yo estaba en el segundo escalón, estratégicamente ubicado acá. Ahora sabés, Silvia, por qué siempre yo venía a cantar de este lado. Trataba de evitarla, ¿no? La hermana. Esta hermana había tomado incluso hasta clases de canto, ¿no? Pero le habían robado la plata, me parece. Pero bueno, perdón de vuelta. Me traiciona el subconsciente. Pero esta hermana estaba convencida de que cantaba bien. No desafinaba, pero para mí era complicada su voz. Y estaba tan convencida de lo bien que cantaba que un día fue y le dijo a Rubén que ella quería darnos al resto del coro clases de canto y técnica vocal porque no lo estábamos haciendo muy bien. Y Rubén, con toda la paciencia y el amor del mundo, le explicó que su técnica vocal no era la mejor y que por tanto no tenía sentido que nos dé clases de canto. Al margen de que todos los ejercicios vocales nos los hacía hacer Rubén, esta hermana se ofendió y dejó el coro. Qué triste, ¿no? Más allá de lo cómico que puede llegar a sonar. Qué triste pensar que tenemos un talento que realmente no tenemos. Qué triste no reconocer nuestras propias limitaciones, porque un talento bien aplicado bendice, pero un talento forzado no bendice. Puede crear una perturbación. Entonces es necesario, vuelvo, a que reconozcamos nuestros talentos que sí tenemos, pero también los que no poseemos, para no meter la pata. Duro es durísimo, porque a nadie nos gusta que nos digan, che, vos no podés hacer tal cosa. Si alguna vez lo dicen, díganlo con amor, no lo digan como lo acabo de decir yo. Pero reconozcamos
lo que Dios puso en cada uno de nosotros para bendecir y reconozcamos aquellas cosas que no tenemos, pero que sí tiene mi hermano. El siervo de un talento, versículo 18. Pero el que había recibido uno fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Saltamos al versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, yo sabía que eras un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, he aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo: Siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Debías haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por lo tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene los 10 talentos. Porque todo el que tiene más se le dará, y el que tendrá en abundancia, bueno, sigue el pasaje. Este hombre cometió 2 errores, por lo menos los que detecté yo. El primero fue esconder su talento, no correr riesgo, no animarse a la obra que le habían encomendado. Fue más fácil acobacharlo ahí y tenerlo guardadito. Y el segundo, y me parece hasta más trágico, es mostrar un total desconocimiento de su patrón, de su señor. Y lo insulta, y ahora les voy a explicar por qué, al decirle hombre duro. O sea, Jesús cuando cuenta esta parábola no le pone anestesia en ningún momento y utiliza esta expresión que nosotros traducimos como hombre duro, que el término más literal sería terco y arrogante, que es justamente la expresión que muchas veces Jesús usó para referirse a los fariseos. Escondió su talento y lo insulta. Terco y arrogante, le dice. Y yo pensaba, ¿cómo se puede referir a un tipo que le da una cantidad exorbitante de dinero, 33 años de trabajo, mucha plata, y le dice terco y arrogante? Esto demuestra un total desconocimiento de su Señor. Muestra un total desconocimiento de con quién estaba tratando. La parábola en ningún momento exige ganancias. No dice en ningún momento la parábola que te doy un talento, 2 y 5, y más vale que me traigas las ganancias correspondientes. No lo dice en ningún momento. Pero lo que sí me parece que implícitamente lo que está planteando al ver la parábola en su conjunto es que sí exige que corramos riesgo, que nos animemos, que usemos lo que cada uno de nosotros tiene para su obra, independientemente de los resultados. Pero si no usamos correctamente nuestros dones, como dice esta parábola, tal vez el Señor se enoje. Siervo malo y perezoso, le dice. ¿Acaso no nos enojamos cuando dedicamos tiempo y esfuerzo y hasta dinero en personas que aconsejamos, que estamos atrás de ellos y después terminan haciendo lo que se les da la gana? A nosotros con Marcela nos pasó. 2 años discipulando un matrimonio, pasamos las de Caín, diría mi abuela, saliendo a correr a cualquier hora de la noche, berrinches, escenas en la puerta de mi casa, un desastre. Y un día se fueron y nos criticaron encima. ¿Cómo no se va a enojar uno? Pero vuelvo al concepto que me enseñó Oscar. Dios no me va a decir, che, este matrimonio no fue restaurado o este matrimonio tenía que haber hecho esto. Él me va a decir, yo te mandé a que disipules y te hagas cargo de ese matrimonio. No te pedí resultados. Los resultados los va a pedir el Señor. Algunos usan sus talentos y dan gloria a Dios y otros se benefician personalmente y otros ni siquiera los usan, que hasta peor me parece.
Pero el desconocer quién es Dios, quién es nuestro Dios, es peligroso. Entre mis salmos favoritos está el 103, y el que lo escribió sabía quién era Dios. A partir del versículo 8 al 18 dice: el Señor es clemente y compasivo, paciente y lleno de amor. No estará siempre litigando, no estará eternamente resentido, no nos trata según nuestros pecados, no nos paga según nuestras culpas, pues como el cielo dista de la tierra, abunda su amor para con sus fieles. Como está lejos el este del oeste, Él aleja nuestras faltas de nosotros. Como un padre quiere a sus hijos, el Señor quiere a sus fieles. Conoce cuál es nuestro origen, recuerda que somos polvo. Como hierba es la vida humana, como la flor del campo florece, la azota el viento y no existe. No vuelve a saberse dónde estuvo. Mas el amor del Señor dura para siempre. Nunca abandona a quienes le honran y su justicia llega a los hijos de sus hijos, a aquellos que respetan su alianza, que recuerdan sus preceptos y los cumplen. Ese es nuestro Dios. A ese Dios servimos. Ese fue el Dios que puso un talento en tu vida para que lo uses en su obra y para que la humanidad, aunque parezca pretencioso, se beneficie. Dios te dio esa capacidad de hacer cosas naturalmente y no pide resultados. Como predicó Mario el domingo pasado, pide compromiso, esfuerzo. Que reconozcamos que cada cosa que hagamos es para la gloria de Él. Porque al final de cuentas, qué sé yo. Yo no sé qué esperan ustedes, pero yo siempre pienso que el día que me llegue la fecha de vencimiento, llegar delante del Señor, que me reciba y que me diga, como a los otros siervos, me diga: bien, Carlito, buen siervo y fiel. Pasá que la vamos a pasar bárbaro. Necesitamos los talentos de cada uno de ustedes. Yo los necesito. ¿Por qué? Porque yo necesito que ustedes cubran todas mis falencias. Dios en su sabiduría repartió talentos. Los dio de la forma en que los dio, vaya a saber por qué. Pero creo que lo hizo para que haya una interdependencia entre nosotros. Para que yo no me la crea, que puedo hacer todo bien. Para tener que arrimarme a alguno de ustedes y decirle: hermano, hermana, la verdad que te necesito. Necesito que me aconsejes, necesito que hagas esto que yo no tengo la capacidad de hacer. Que nos cubramos. Esto es lo fantástico de la iglesia. Esto es lo fantástico de la hermandad. Nos necesitamos. Nos necesitamos. Es parte de, no sé, de los misterios, de las maravillas de Dios, no sé cómo llamarlo. Pero Dios lo hizo de esa manera, le pareció bien. Y yo lo acepto, ¿no? ¿Quién soy yo para andar cuestionándolo? Pongamos nuestros talentos al servicio de Dios. Involúcrate en la obra de Dios. Comprométete, como dijo Mario. En el comprometerse hay un proceso donde Dios va a tener que tratar con nuestras vidas y sacar cosas, como bien nos explicó Gerardo el jueves. No vinieron el domingo pasado y el jueves se la perdieron, lo lamento.
igual están los videos en YouTube, ¿no? Pueden mirar los videos en YouTube de las diferentes predicaciones y ponerse al día. Yo creo que nos comprometamos con el Señor. Que aceptemos lo que tenemos, no digo para que nos agrandemos, pero sí que sepamos en qué somos buenos. Y en eso que somos buenos, pongámoslos al servicio del Señor. No para gloria personal, para gloria del Señor. Y si necesitas hacer alguna tarea o se te encomienda alguna tarea, no tengas miedo a fracasar. Posiblemente fracases, posiblemente no lo sé tampoco. Pero recordad que Dios no exige resultados porque no es capitalista. Él exige solamente que estés en el momento, en el lugar que Él decidió para tu vida. Porque Dios te dio una tarea, como dice el versículo 15 del Mateo 24, a cada uno según sus capacidades. Lo que Dios te pide a vos es diferente de lo que me pide a mí. Porque mi capacidad es totalmente diferente a la que tiene cada uno de ustedes. Ahora, imagínense lo que podemos hacer juntos. Imagínense lo que puede llegar a ser una iglesia unida, comprometida, esforzada. Si esto pasa, cumplimos todo. Tenemos talento de sobra para hacer todas las tareas que Dios nos encomiende. Pero depende de cada uno de nosotros. Depende de tomar la decisión de comprometerse. Depende de tomar la decisión de tirar toda la carne arriba de la parrilla. No mezquinar nada, no guardarse nada. Sino como los buenos siervos y fieles, ponernos al servicio del Señor. Yo quiero invitarte a orar, a que te tomes un momento para meditar, para pedirle que Dios te hable. Y si Dios te muestra que tenés que reconocer algún talento, alguna capacidad en algún hermano que alguna vez te bendijo, confirmárselo al hermano. Que te muestre quiénes son los talentosos. Que te muestre quiénes bendicen. Perdón, talentosos no, saquemos la palabra, no. Que te muestre quiénes bendicen, con lo que sea. Te invito a que cierres los ojos y medites un momento. Y si el Señor te muestra que te tenés que acercar a algún hermano, acércate y decirle la enorme bendición que es para tu vida. Deja que Dios te hable.
Es un misterio grande que nos llames así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu regalo. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que damos, que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, yo te lo doy. Aquí van mis trabajos y mi fe, mis mates, mis bajones y mis sueños, y todas las personas que me diste. Desde mi corazón te las entrego, que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, yo te lo doy, que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, yo te lo doy. Señor, gracias. Gracias, y queremos entregarte en esta mañana todo lo que somos. Queremos entregarte lo que nos diste, Señor, y ponerlo a tu servicio. Queremos reconocer en nuestros hermanos tu grandeza, Señor. Queremos reconocer tu grandeza en cada hermano, en cada bendición que nos regalaste. Gracias, buen Dios. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias. Bendito sea tu nombre.